diputados, gracias por este ratito. No, por favor. Ambos del peronismo. No, diversas democracia cristiana. Democracia cristiana. Si no, después se enojan, que dicen que me ponen siempre como peronista, de la sotista, izquierdista, masista. Somos la democracia cristiana. Ninguno del resto de los sismos. Sismos. Yo sí soy justicialista. Él es justicialista. Sí, yo sí. ¿Y cobija Perotti gobernador o no? Sí, pero espera, te falta el año que viene, tanto por hablar todavía. Está bien. ¿Vota en contra del aborto, Perotti? No sé, no hablé con él. No, pero lo digo en serio, hablamos, le conté cuando voté, por qué había votado en contra, los argumentos. Creo que es un tema que todavía debería transitar un largo camino, pero después Omar yo sé que es un hombre serio, que no es un improvisado y sé que su voto por lo menos lo va a hacer a conciencia. ¿Cree que todos lo van a hacer del mismo modo? Mire, yo no evalúo humanamente, porque también sé que en el caso de los senadores, por ejemplo, cada provincia tiene su realidad. Entonces entiendo que cada uno tiene que ser serio al representar a su provincia. Hoy en el Senado se le dio viabilidad a que no se caiga la ley de extinción de dominio, va a salir con modificaciones. Las modificaciones parecen sustanciales, parece que limita mucho el accionar eventual de la justicia, porque hasta que no haya sentencia firme, si es que se impone el dictamen Pichetto, efectivamente no habría decomiso de los bienes. ¿Eso está bien o eso ampara a que el delito se produzca y en simultáneo se pueda hacer usufructo de ello en una justicia que tiene sus tiempos, etcétera, y que por lo tanto tras la condena, después de 5, 10, 15 años, recién se produzca eso? Yo creo que es darle un tiro de muerte a la acción, si realmente viene así del Senado, porque están confundiendo lo que son las figuras, ¿no? El modelo colombiano, que yo lo conocí en 2014, en la oportunidad que era director del Banco de Córdoba y fui a un congreso de prevención de lavado justamente, da la cifra que dieron recién aquí. Yo creo que llevar al ámbito del derecho penal exclusivamente esta acción es no saber de qué estamos hablando. Recién escuchábamos multa de cuánto, Paulino, 90.000 pesos, que eso es lo que impone. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad? Que una causa de corrupción, todos los imputados, cada uno va a poner 90.000 pesos de multa y eso es lo único que se va a poder recuperar por ahora de esa causa de corrupción. Sí, un vudú que tiene departamento en Puerto Madero. Disculpe que me meta, pero eso está previsto en el código, no ha sido modificado desde la década de los 90. Bueno, porque tenemos una legislación que en ese punto no está modificada, exacto, pero que además no tenemos esta herramienta que es fundamental, que es la extinción de dominio. La extinción de dominio, para que la gente lo entienda, porque estamos tomando términos que son de Colombia, ¿no? Y por ahí queda como raro saberlo. La extinción de dominio significa recuperar la plata que viene de aquellos delitos complejos, corrupción, narcotráfico, trata de personas. Se recupera a través de la vía judicial y se recupera independientemente del proceso penal. ¿Por qué? Porque parte de la base de que cada uno tenemos que demostrar cuando compramos algo de dónde sacamos los fondos. Entonces, si alguien no puede demostrar que se compra una mansión, un helicóptero o un yate, de dónde salió los fondos, se presume que hay un acto ilícito, que no necesariamente puede ser delito, sino que puede ser producto de maniobras que ha evadido impuestos, pero que no está dentro del marco de lo que es la legalidad absoluta. Bueno, esa situación lleva a que el Estado presuma, los ciudadanos presumamos y el Poder Judicial presuma de que allí hay una situación irregular. Ante esa situación irregular actúa un juez, que no es un juez penal, es un juez civil, es un juez especial. En Colombia tienen 59 fiscales especializados en esta materia y son fiscales civiles, no son tanto fiscales penales. Atar esto, Paulino, déjame, atar esto a la causa penal y sentencia firme encima, ¿cuánto tiempo va a pasar? Fíjate el tema de... 13 años promedio en delito de corrupción. Mínimo. Yo te pregunto, inmovilizamos un avión durante 13 años, ¿qué va a quedar de ese avión cuando vos lo quieras ejecutar? Nada. Las máquinas de Lázaro Báez. Por ejemplo. Eran, ahora, los autos de Lázaro Báez. Por eso, digamos, nosotros también frente a todo esto tenemos que aceptar ir contra todas aquellas cosas que son lavado de dinero. Por ejemplo, cuando denunciamos Panama Papers, cuando denunciamos empresas offshore, todo eso es evadir esto que bien decía él, ¿no es cierto? Las normas legales que permiten blanquear de dónde saca uno el dinero. Sí. Y ese también es un mecanismo que hay que combatir. Sí, ojo que la plata en paraísos fiscales no necesariamente es ilegal.
Lo que es... No necesariamente. No por eso. Pero muchas veces es ilegal. Sí, pero hay que detectarlo, porque hay muchos que lo utilizan como eso, como paraíso fiscal, que pagan pocos impuestos. Y habría que preguntarse evaden los por qué. impuestos de su país. Y claro, y habría que preguntarse por qué pasa eso. Básicamente porque acá hay un nivel impositivo que mata al que quiere ir por derecha. Por eso todo va por izquierda. Hay varias cuestiones. Mire, Y eso es básicamente porque el Estado está elefantiásico, es ineficiente, le carga el costo al sector privado y el 35% aporta para que el 100% viva. Y el pobre asalariado no puede llevar la plata a ningún lado. O paga ganancias. Y paga ganancias. Entonces me parece que si vamos a hablar, creo que tenemos que analizar todo el escenario. Creo que tenemos que analizar un conjunto de cosas que suceden en este país. Fíjese usted, si usted analiza la curva de endeudamiento, en los momentos en que este país se ha endeudado, como en este momento, esa curva de endeudamiento va de la mano de la fuga de capitales. Entonces me parece que tenemos que detenernos a ver dónde estamos parados y cómo seguimos como país y qué cosas realmente nos afectan. Porque si no, circunscribimos el análisis a unos aspectos que sí, por supuesto, yo estoy en contra de todo hecho de corrupción, pero también cuando uno evade las normas de su país, llevando plata afuera, también evade, y no sé si hoy está calificado como corrupción, pero forma parte de los mecanismos de corrupción internacional. Detectada la evasión, sin dudas. Pero cuidado con manchar un sistema que es válido y que hace posible que muchos tributen lo que la propia ley le habilita a hacer. ¿Me explico? Sí, se explica. Por eso nosotros hoy, creo el que problema en el Congreso son Nacional... los bolsos o las offshore no declarados, independientemente del método. Entonces, si nosotros o un queremos... sistema que cargue en la obra pública un sobreprecio para la corrupción. Si queremos devolverle ética a nuestro país, tenemos que hablar de todo. Tenemos que hablar de la justicia, que no sea un oportunismo político, porque yo hoy estoy, la verdad que estoy mal, porque me pongo en el lugar del ciudadano, de aquel que perdió el trabajo, de aquel que hoy no le alcanza el dinero, de aquel que hoy va al supermercado y precisamente son los alimentos los que más aumentaron. Y que esté escuchando esto. Y que al mismo tiempo, hace unos días, tenía la denuncia de los aportes truchos que parece que ahora desaparecieron. Me parece que si nosotros queremos devolverle ética a nuestro país, tenemos que tener una justicia que actúe en forma justa y tenemos que, digamos, pelear por funcionarios probos, todos, de todos los partidos. Y creo que es una gran deuda por la que tenemos que pelear. Hablando de eso, ¿le impactó el alegato de Rodenas cuando vota a favor del aborto y lo hace haciendo alusión a un caso que supuestamente ella tuvo cuando era jueza y que en definitiva se demostró que no fue real, que fue ficticio? Mi banca está al lado de Alejandra y fue muy conmovedor porque de alguna manera expresa una situación que yo después lo dije cuando expresé, bueno, un voto diferente al de Alejandra, yo voté en contra, ¿no? Lo que pasa que para hacer todo este análisis del tema del aborto se apeló mucho a la pobreza y uno conoce situaciones, porque yo trabajo hace mucho tiempo con situaciones vulnerables. Y cuando la gente es pobre y es vulnerable, le pasan muchas cosas y claramente sus oportunidades no son idénticas a las que tenemos otra situación. Entonces seguramente cuando vamos a denunciar un hecho de violencia de género, como le pasa a muchas mujeres pobres, no reciben el mismo tratamiento en una comisaría. Cuando van a un hospital a atender un caso de urgencia, no siempre es el mismo tratamiento. Yo estoy trabajando mucho en mi ciudad con el tema de adicciones y la verdad que lo sufro porque me encuentro con madres que me dicen no sé dónde llevarlo, porque el sistema de salud pública no ofrece la posibilidad de un tratamiento al que quiere hacerlo, o si lo ofrece no es en la escala que se necesita, claro, porque es una situación muy complicada. Como el Instituto Abril aquí, donde han estado Charly García y otros famosos, no hay públicos. No. De eso yo creo que por eso es la gran deuda. Las mamás del Paco en Tucumán, ¿no es cierto? Es la gran deuda que tiene el Estado. El Estado está ausente en todo eso, en la adicción, ¿no? Y en la prevención. Y sobre todo cuando se produce ya el hecho de que, porque tú lo sacas al joven de la droga, le haces el tratamiento, pero después lo volvés al mismo ambiente. O sea, no hay una contención integral de parte del Estado, porque ¿qué le vas a dar el Estado? ¿Qué le da en comparación a lo que le va a dar el ambiente al cual vuelve, ¿no? O sea, no hay una oferta de trabajo, no hay una oferta de estudio, no hay una oferta de contención. Entonces, lo sacás un momento, pero lo volvés a introducir a un microclima del cual es muy difícil salir sin la participación de romper ese vicio, de romper ese círculo de parte del Estado, ¿no? Sí, y ahí falta más concientización. Yo creo que hay una especie de relajamiento y hay una licencia social creciente.
Y me parece que uno de los debates que viene, Nacho lo planteaba con el tema de la reforma del Código Penal, es la despenalización del consumo de marihuana. Yo creo que vamos camino a tener ese debate. Yo creo que como sociedad tenemos la madurez de dar todos los debates. Y la verdad que frente a un problema creciente que atraviesa la sociedad, que es exponencial, yo no sé, a lo mejor en las ciudades de tu provincia, pero en las ciudades de la mía, la verdad que yo recorro los barrios desde Añares, y la verdad que la realidad que hoy se ve, lo que nos cuentan las personas, hoy los chicos se mueren porque se matan entre las bandas, están pasando eso en los barrios de nuestro país. Entonces, claramente tenemos que dar nuevos debates, porque la realidad es diferente y porque el nivel, la escala que tomó esto requiere medidas diferentes. Y bueno, veamos cuáles son esas medidas, veamos ejemplos de otros países. Bueno, por eso la alusión a Colombia reiterada de a propósito de la extinción de dominio y demás tiene mucho que ver con seguro, esto. ¿no? Y lo grave de todo, Paulino, ¿sabe qué es? Que por ahí el narcotráfico en este momento da trabajo, aunque vos no lo creas. Porque va generando una red de movimientos en donde cada uno logra algo, saca algo. Estando ausente el sistema productivo por las causales que vos decís, impositivas, etcétera, etcétera, mal, erradas políticas económicas, lleva a que se busque alguna forma de sobrevivir. Y ahí es donde el vivo, el que está en la posición dominante, se aprovecha de esa necesidad y toma. Acordate lo que fue Pablo Escobar, que en algunos casos era considerado como un socialista, como alguien que estaba dando trabajo y contención. Lo que él quería era dominar a esa gente para su negocio. Yo quería preguntarles una curiosidad nada más. ¿Los diputados y los senadores tienen plan de salud privado o no? No aportamos una obra social. No, aportamos obras sociales, cada uno elige una obra social. Ustedes eligen. Porque a lo mejor sería interesante hacer una ley que el diputado, el senador, el empleado público en general tenga que utilizar el sistema público de salud, y seguramente ahí vamos a tener más recursos, porque el Ejecutivo va a destinar más recursos. Es una opinión apenas, pero de repente puede ser importante. Es una discusión, porque hoy el sistema de salud argentino está compuesto por muchos sectores. Claro. Por sector público, por sector privado, por sectores de medicina prepaga, por sector gremial. Entonces todo eso, digamos, son ¿cómo decirte?, partes importantísimas y que mueven muchísimo dinero. Lo más justo es lo que vos decís, es un sistema de salud público, pero para llegar a eso, digamos, hay que transitar un largo camino y hay que ver de qué manera a lo mejor se socializan algunas cosas y digamos la verdad, eso no es de un día para el otro, porque también hay intereses económicos y no hay que ponerse colorado por eso. Pero si un día empezamos, es un día menos. No, seguro no, pero yo te digo, el caso de la provincia mía, los dos gobernadores, tanto de La Sota como Schiaretti, han concurrido a los hospitales a hacerse entender por sus dolencias personales. O sea que, en definitiva, no es que estemos alejados de eso, ¿no? Y tratamos constantemente de tratar de mejorarlo. No te olvides que el sistema de salud en la Argentina recae principalmente en las provincias y los municipios. Por eso, en el tema de la discusión del aborto, cuando vino un ministro de salud a nivel nacional a querer, digamos, decir de que estaba hablando en nombre de la salud pública argentina, era errado, porque no estaban convocados lo que eran los ministros de salud de las provincias, que es los que realmente pueden dar la opinión certera de cuál es la necesidad de sus lugares, ¿no? A propósito de eso, ¿se sienten malas personas? Como dijo de Sebastiani, que aquellos que validan la oposición al aborto son malas personas. Mario Sebastiani estuvo aquí con nosotros. Es un doctor que viene pregonando desde hace mucho tiempo a favor del aborto y que él dice que quiere terminar su vida asistiendo a las personas que quieran morirse, que él cree en el suicidio asistido, que me parece que es otro debate, digamos, cómo queremos en la voluntad personal terminar nuestra vida. Ya no es la eutanasia solamente, sino la posibilidad de un suicidio asistido. Si por defender la vida yo soy mala persona, soy mala persona. No, mirá, ¿sabés? Qué duro. Yo creo que lo que le pasó a este tema, y lo digo de todos lados, nosotros tuvimos la posibilidad, los diputados, de escuchar a 700 exponentes en la Cámara de Diputados. Y se pusieron a la luz problemáticas de la República Argentina que hubieran merecido de nosotros muchísimas iniciativas. El año pasado en la República Argentina se murieron más de 500 mujeres desnutridas. Y también murieron mujeres por aborto, y hay que decirlo. Creo que el debate hubiera meritado de nosotros muchas otras cosas en la propuesta y no esta suerte de partido de fútbol que lamentablemente se armó después del debate con descalificaciones que nadie merece, ni de un lado ni del otro. Gracias por este ratito. Y fíjate que en esa discusión, discúlpame que te alargue un poquito, pero el gran ausente fue el pueblo.
O sea, porque cuando se votó, cada uno dijo voto por mi hija, voto por mi convicción, pero nadie dijo voto por lo que me manda el pueblo, ¿no? Por eso la consulta popular quizás hubiera sido el mecanismo más genuino y transparente. Gracias a los dos. No, Gracias a vos. Muy gentiles por estar esta noche.